directiva de elementos claves para considerar en torno a la gestión escolar en vista a lo que se podría venir en nuestra región en torno al retorno escolar presencial. Entonces, todo ese tema que es muy, muy sensible, muy, muy importante, ocurre el viernes y estamos diseñando esa reflexión, entonces voy a tener que partir, no voy a poder estar toda la jornada, así que tengan muy, muy buen y provechoso diálogo en estos dos elementos claves, la articulación con Sense y cómo actualizar el proceso de práctica en sus liceos, aprovechando las flexibilidades que otorga este nuevo decreto. Así que tengan muy, muy buena jornada. Bien, pues, muchas gracias, Humberto. Comencemos entonces. La primera parte de esta jornada la tiene a cargo Eric Arco, que es la presentación de Sense, con cosas muy, muy relevantes que le pegan directamente a la educación TP. Entonces estén ahí bien atentos y hagan sus preguntas por el chat. Eric, ¿voy pasando a la lámina o compartes tú? ¿Cómo te acomoda más? Comparto y cualquier cosa, si no lo haces tú. ¿Te parece? Vale, perfecto. Te voy a dar acá el permiso para que puedan hacer esto. Ahí sí. Ya, ahí tiene los permisos para compartir. Vale. Bueno, lo primero, saludar cordialmente a todas y todos quienes están participando en esta actividad. Como señalaba Humberto y Claudio, mi nombre es Eric Arcos, yo soy encargado de los programas de capacitación a personas de la Dirección Regional de Sense, y efectivamente estamos trabajando ya hace un tiempo con la red en términos de poder generar sinergias que nos permitan integrar o articular los instrumentos que tenemos como institución, como Sense, con respecto al mundo TP, ¿ya? En ese contexto, comentarles que la participación en esta actividad nace a partir también de alguna reunión que sostuvimos con Humberto, en términos de cómo hacer efectiva los procesos de vinculación entre el mundo técnico profesional con los instrumentos que tenemos nosotros como servicios, que están orientados básicamente a dos ámbitos. Uno, que es la intermediación laboral, es decir, cómo logramos que las personas se integren al mundo del trabajo, y por otro lado, con respecto a la formación laboral y que le permita a las personas, o a los jóvenes en este caso en particular, poder incorporar nuevas y mejores competencias que lo hagan más competitivo a la hora de ser contratado por una empresa, ¿ya? Y ahí vimos nosotros que había un mundo de posibilidades que podríamos trabajar. En ese contexto, comentarles que nosotros como servicio nos movilizamos siempre desde el punto de vista del mercado del trabajo. El CENSE es un servicio público, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que depende del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, toda la oferta integrada de políticas, programas e instrumentos están orientados a mejorar la empleabilidad de las personas que buscan trabajo, o en su defecto, mejorar las competencias de aquellas personas que ya están en un empleo para tratar de lograr su movilidad laboral, es decir, que puedan acceder a mejores empleos y por lo tanto remuneraciones. ¿Y desde cuándo? Desde el momento que la persona ingresa al mercado del trabajo, cuando está dentro del ámbito laboral, y también cuando egresa del mercado laboral. ¿Con quiénes nos vinculamos? Nosotros nos vinculamos con una cantidad bien importante de actores, tanto de servicios públicos, institucionales, organizacionales, territoriales, etc. Básicamente nuestros programas están orientados a los trabajadores ocupados, es decir, personas que ya tienen un puesto de trabajo, y así como, por ejemplo, a través de la empresa nosotros capacitamos a través del programa Franquicia Tributaria, que son estos famosos códigos Sense. Luego, también con las personas que están desocupadas, entre esos las personas cesantes, personas inactivas, es decir, personas que hoy día, teniendo las posibilidades o las capacidades para poder buscar empleo, no lo hacen por distintas razones. Y ahí les paso un dato: hoy día salieron los resultados del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile con respecto a Santiago, en las cifras de empleo, que creo que están algo así como el 14%, y ahí se planteaba que esa explicación tiene que ver con que hoy hay una gran cantidad de personas que, pudiendo
estar en la búsqueda de empleo no lo están haciendo. Por lo tanto, hoy día creció el número de personas inactivas, por ejemplo. Y luego, nuestro foco está puesto siempre en las personas más vulnerables. Cuando hablamos de vulnerabilidad, en el caso del CENSE, no solamente estamos hablando de vulnerabilidad económica, ¿ya?, sino que estamos hablando de las competencias que tiene esa persona para poder encontrar un empleo. Y ahí se nos abre un mundo de opciones. Por ejemplo, las personas que son desertoras escolares, que también requieren ciertas vinculaciones para primero terminar su estudio, después capacitación para poder ser más competitivo a la hora de poder conseguir un trabajo. Cuando, como les comentaba anteriormente, durante toda la vida laboral de una persona. Y cuando hablamos de gestión articulada y de calidad, estamos hablando con instrumentos que nos permiten entregar una mejor orientación a las personas, y no solamente a las personas, sino que también a las empresas, en términos de qué, de entregar la información sobre el comportamiento del mercado del trabajo, sobre los sectores productivos, qué es lo que se está contratando, en qué cantidad, en qué rubros, cuáles son las especialidades, etc. Y por ahí, en la presentación le vamos a mostrar una herramienta súper importante que tenemos asociado a ese ítem. Luego, a través de nuestros programas de capacitación, ¿cómo hacemos que nuestros programas de capacitación respondan a las necesidades, por un lado, de las personas, pero por sobre todo, de las empresas? Lo que hoy día las empresas necesitan en términos de demandas laborales, y por otro lado, con respecto a cuáles son los contenidos o cuáles son los requisitos, las características que tiene que cumplir un trabajador para poder optar a esos empleos. Y luego tenemos una línea de intermediación laboral, que ahí fundamentalmente lo que hace es conectar oferta y demanda, es decir, las personas que están en búsqueda de empleo con las empresas que están en búsqueda de trabajadores. Desde la región, nuestro foco programático está en estas tres líneas. La primera, programas que están orientados a las empresas, es decir, subvencionamos o a través de distintos instrumentos llegamos para que las empresas puedan contratar personas. A través de los programas de empleo, es decir, cómo hacemos que, habiendo una necesidad de contratación por una empresa, nosotros podamos intermediar a esa persona y efectivamente consiga un empleo. Y luego los programas de formación laboral. Y es súper importante aquí hacer la diferenciación entre la capacitación y la formación laboral. La capacitación es, en términos generales, bien amplio los contenidos, muchas veces no necesariamente son técnicos, y responde a un conjunto de expectativas que pueda tener la persona. En el caso nuestro, nosotros nos focalizamos en cursos de capacitación que estén orientados a que la persona luego se pueda insertar laboralmente o mejorar sus competencias o habilidades para el mundo del trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos como servicio a modo general? Si nosotros tuviéramos que organizar los distintos instrumentos que tenemos como servicio, cuando hablamos del mundo de las empresas, nosotros podríamos decir que tenemos los subsidios que están orientados como incentivo a la contratación, y ahí hablamos del subsidio al empleo joven, el bono trabajo mujer, el aprendices, y además el experiencia mayor, que es un programa que se instaló recién el año 2019. Luego tenemos programas de capacitación como la franquicia tributaria, y un programa que también es bien pertinente y que nos permite facilitar y entregar mejores calificaciones a las personas que están en búsqueda de empleo, que son la certificación de competencias laborales, que es el sistema que administra Chile Valora. En cuanto a los instrumentos que tenemos orientados en la línea de empleabilidad, están los mismos incentivos a la contratación, que son los que mencionábamos anteriormente, el subsidio al empleo joven, bono trabajo mujer, aprendiz y experiencia mayor, porque no solamente estamos pensando en subvencionar a la empresa aquí lo que gana es, entre comillas, el incentivo, ¿cierto?, la subvención por la contratación, pero aquí el que gana es el trabajador, porque lo que hace es conseguir un empleo. Luego tenemos la unidad de intermediación, donde ahí preferentemente se hacen acciones relacionadas con las ferias laborales. Yo no sé si ustedes han participado, han escuchado de las ferias laborales que se han hecho durante los años anteriores a través del CENSE. La verdad es que se ha hecho una cantidad importante de ferias laborales a nivel región y a nivel país. Y a partir de este año también dada la situación actual de pandemia, lo que se va a hacer es trabajar esta feria laboral de carácter en línea, ¿ya? Va a ser de carácter virtual. Y luego tenemos un programa que es súper pertinente, creo yo, para que ustedes puedan ir generando alianzas con los municipios, que tiene que ver con el programa Fortalecimiento 1000. Aquí el CENSE lo que hace es que le transfiere recursos a los 12 municipios de la región
con el fin de fortalecer la gestión de las oficinas municipales de información laboral, de las OMIL. ¿Para qué? Para que puedan hacer la acción de conectar oferta y demanda, es decir, a quienes buscan empleo con aquellas empresas que están en la búsqueda de trabajadores. Por lo tanto, si eventualmente los jóvenes que egresan de sus establecimientos, lo primero que debieran hacer es acercarse a la OMIL, para estar inscrito en la OMIL, para estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo y eventualmente ante una posibilidad de empleo poder ser contactado. Y en el ámbito de los programas de capacitación, tenemos la línea de formación para el trabajo, que estamos hablando de oficios ya de más larga duración, cursos que son aproximadamente entre 300 y 400 horas. Algunos de ellos llevan la posibilidad de hacer prácticas laborales o incluso de emprender. Ahí tenemos distintas líneas, tenemos el programa de capacitación oficio, tenemos una línea sectorial que estamos trabajando con licencia de conducción profesional, tenemos una línea específica para establecimiento de educación media técnica profesional, y que lo estamos trabajando con el Liceo Camilo Enríquez. Tenemos un programa de continuidad de estudios que lo trabajamos con el CFT estatal, donde ellos realizan un programa de capacitación y luego hacen la articulación con la carrera técnico-profesional que ellos están dictando y que también lo vamos a ver en la presentación. Tenemos una línea de cursos en línea que se viene potenciando fuertemente entre fines del 2019 y ya todo lo que es el 2020, producto tanto del estallido social como de la situación de pandemia de hoy. Tenemos las becas del Fondo Cesantía y otros instrumentos más. En la línea de emprendimiento tenemos dos líneas, uno que está orientado a emprendedores informales y que lo que buscamos ahí es que a través de un programa de capacitación podamos formalizar esos emprendimientos, y luego tenemos un programa que se denomina Despega MIPE, que está hoy día abierto a postulación y que está orientado a dueños, socios, representantes legales y trabajadores de micro y pequeñas empresas, ¿ya? Además, trabajamos con programas que son extrapresupuestarios, es decir, apalancamos recursos de otras instituciones y transferimos recursos también a otras instituciones. En este caso, recepcionamos nosotros recursos de la SOTIC, que son los organismos técnicos intermedios de capacitación, que usan los excedentes de la franquicia tributaria, y también del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del Gobierno Regional de Los Ríos. Y aquí también es súper importante que ustedes sepan que nosotros como servicio desde el 2010 que estamos trabajando con estos fondos de FNDR, fuimos una de las primeras regiones a nivel país que implementó este sistema de trabajo, es decir, donde el gobierno regional invierte en capacitación para los habitantes de la región a través de CENSE. Y luego tenemos el programa Transferencia Sector Público, que es donde nosotros le transferimos recursos al INDAP, a Gendarmería, al Ejército y a CENAME para que puedan desarrollar programas de capacitación a las poblaciones objetivos con quienes ellos trabajan. Ahora, todos los instrumentos que yo le acabo de mencionar, el foco siempre es la empleabilidad. ¿Y cómo se mide la empleabilidad? Bueno, básicamente lo que ustedes ven en la presentación es la proporción de cotizantes egresados de nuestros programas, ¿cierto? 12 meses posteriores a nuestras intervenciones. Tenemos los 3 meses antes de participar de nuestros programas y los 12 meses a posteriori. Y si ustedes se fijan en la presentación, aquellos programas que están orientados a personas que son cesantes, por ejemplo, el Fórmate para el Trabajo Registro Especial, que es el primero, o el programa Fórmate para el Trabajo, que es Aprendice, en general hay un indicador muy positivo en términos de cotizaciones luego de la participación del programa, es decir, las personas efectivamente se insertan al mercado del trabajo, ¿ya? El anterior era por los 12 meses egresados, en este caso 2018, y esta lámina son los 3 meses en que se alcanzó a hacer el seguimiento 2019, antes de la suspensión de todos los programas producto de la pandemia, marzo de este año. Ahora, en lo relacionado a lo que tiene que ver con la articulación con el mundo OTP, nosotros hicimos un cuadro de cómo nosotros visualizamos la articulación con el mundo de la educación técnica. Básicamente nosotros creemos que hay 3 áreas donde nosotros nos podemos vincular. La primera, que tiene que ver con la certificación de competencias laborales. Una vez egresados los jóvenes, o una vez que están participando de algunos de nuestros programas de capacitación, lo que nosotros podemos aportar es en realizar procesos de evaluación y certificación de competencias bajo el sistema administrado por Chile Valora,
con el fin de entregarle una mejor calificación a ese joven al momento de la búsqueda de un empleo, ¿ya? Luego, una segunda área que nosotros visualizamos perfectamente válida de articular tiene que ver con nuestros programas de formación e intermediación. Es decir, a través de nuestras líneas de capacitación o de los instrumentos que tenemos para colocación, llámese aprendices o ferias laborales, nosotros podemos hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y obviamente con la red de establecimientos TP para poder fortalecer las posibilidades de inserción de los alumnos. Y una tercera línea y un tercer ámbito tiene que ver con los desertores escolares. El tema de la deserción escolar es súper relevante, puesto que si bien nosotros como CENSE nos dedicamos a desarrollar programas de capacitación que permitan entregarles más competencias o mejores competencias a las personas y por lo tanto enseñarles un oficio para que se integren al mundo laboral, la verdad es que hoy día el mercado del trabajo en general contrata personas solo si tienen cuarto medio. Por lo tanto, nosotros pudiéramos intervenir y desarrollar programas de capacitación, pero esa persona no va a ser más empleable si no ha terminado su educación escolar. Por lo tanto, ahí lo que nosotros invitamos es la fórmula en que podamos coordinar nuestros instrumentos con, por ejemplo, los programas de nivelación del Mineduc, de manera de que a través de la capacitación nuestra podamos potenciar esos instrumentos y de esa manera, una vez que el alumno finaliza su nivel su nivelación de estudio, queda habilitado también a través de un programa de formación para poder optar a un empleo. Ahí nosotros vemos tres áreas que creo yo que son súper pertinentes de trabajar de manera conjunta. En cuanto a los programas que nosotros visualizamos y que son factibles de articular, bueno, más o menos lo que les señalé. Lo que tiene que ver con capacitación, nosotros tenemos la línea de educación TP, tenemos ahí un programa específico, tenemos la línea continuidad de estudio, y además tenemos los cursos en línea, que los vamos a ver más adelante. En cuanto a procesos de acreditación o certificación, tenemos el programa de certificación de competencias laborales, y en el ámbito de la línea de empleo tenemos un programa que es un incentivo a la contratación para las empresas, que es el programa Aprendices, para jóvenes entre 15 y 25 años, y además tenemos los subsidios, que son subsidio al empleo joven y el bono trabajo mujer. En cuanto a los instrumentos específicos, aquí se los voy a plantear lo más general posible, después podemos entrar en detalle si ustedes lo requieren. El programa de Aprendices es un programa que está orientado para que las empresas puedan contratar a jóvenes entre 15 y 24 años, 11 meses, en un puesto de trabajo, y le entrega una bonificación del 50% del ingreso mínimo mensual por un periodo mínimo de 3 meses y un máximo de 12 meses. Y además permite la capacitación a través de un bono que se le entrega a la empresa por hasta 400.000 pesos para capacitar a ese joven en un oficio específico que requiera la empresa para su actividad productiva. Aquí la empresa, ¿qué es lo que tiene que colocar a disposición? Un maestro guía, es decir, una persona que recepciona al joven en la empresa y que le permita hacer el acompañamiento durante todo el periodo en que el joven se desempeña laboralmente. ¿Quiénes pueden postular? Las empresas contribuyentes de primera categoría, que tengan a lo menos 5 trabajadores contratados y tengan más de un año de funcionamiento y hayan realizado por lo menos una declaración anual de impuestos, es decir, empresas formales de primera categoría, ¿ya? Para los contratos de aprendizaje, es decir, para los jóvenes, estamos hablando de jóvenes entre 15 y 25 años de edad. Ahora, si la persona está en situación de discapacidad hasta los 26 años, tiene que firmar un contrato de aprendizaje, contrato que está regulado por el Código del Trabajo. Dicho contrato tiene que tener una duración mínima de 3 meses, ¿cierto? Y la remuneración bruta tiene que ser mayor a un salario mínimo mensual y menor a 2 mínimos mensuales, ¿ya? En relación a los programas de capacitación, tenemos el programa de educación media técnica profesional, donde ahí, en lo práctico, son los establecimientos TP quienes actúan como ejecutores de capacitación, ¿ya? Para los jóvenes, los requisitos para postulación son tener mayor de 16 años, licencia enseñanza media, es decir, cuarto medio, tener registro social de hogares hasta el 60%, que es lo regular en
en nuestro programa, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho en la región? Perdón, esto es la línea de continuidad de estudio, que la trabajamos con el CFT estatal, ¿ya? Aquí lo que hicimos el año fines del 2019-2020, ahí están las fechas de inicio y término de los cursos, desde el 3 de diciembre hasta el 20 de marzo, ejecutamos 4 cursos de capacitación en la región, que son ayudante eléctrico y montajista de sistemas fotovoltaicos. ¿Cuál es la gracia de este programa? Es que el CFT lo que realiza es un plan de capacitación que luego articula con la carrera técnica, ¿ya? Por lo tanto, si los jóvenes y las personas están interesadas en continuar estudios, una vez que egresan de nuestro curso, postulan a la gratuidad y pueden ser incorporados, digamos, dentro de la matrícula del CFT. Aquí el CFT actúa como ejecutor de capacitación, es decir, ellos son quienes ejecutan el programa de capacitación, y en este caso, como lo dice ahí el cuadrito, incorpora además la certificación de competencia. En este caso, siendo un plan formativo ayudante eléctrico, ellos van a tener que desarrollar el proceso de evaluación y certificación de instalador eléctrico, que está acreditado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la SEC. Ahora sí, perdón, la línea de educación y trabajo, que es que está orientado a los liceos TP, y aquí donde nosotros hemos trabajado con el Liceo Camilo Enríquez en un curso de operación logística administrativa, y donde también ahí estamos, ese curso está para ahora, para el 2020, y estamos en proceso justamente de articulación para poder iniciar prontamente la capacitación. Ese programa también incorpora la capacitación, los seguros y además la certificación de competencia y subsidio. Y entrando en el foco específico de lo que tiene que ver con telecomunicaciones, electrónica y tecnología, comentarle que el CENSE forma parte de una red que se denomina Talento Digital, y que en el fondo lo que hacen es colocar a disposición de las personas distintos tipos de oficios o cursos a través de distintas plataformas e instituciones para poder desarrollar oficios relacionados con el mundo de las tecnologías de la información. Y de esta manera ir, entre comillas, disminuyendo la brecha que existe de técnicos, profesionales y personas que se dediquen a este tipo de oficio. Lo que ustedes ven ahí en la PPT es la última convocatoria del programa Talento Digital, y que se postula a través de www.becascapitalhumano.cl, ¿ya? Los cursos son 100% online. Y esta red es una red público-privada. Por un lado está el Estado, ¿cierto? Y por otro lado hay empresas que están también asociadas para que una vez egresado, eventualmente las personas puedan optar a un empleo en esta área. Bueno, ahí en la presentación tenemos lo que es la certificación de competencias laborales, cómo funciona el sistema a través de Chile Valora, y donde para poder certificar competencias tenemos que tener centros de evaluación y certificación disponibles. Ese es más o menos cómo funciona el proceso. Un trabajador, habiendo el cupo para certificar competencias, se acerca a un centro de evaluación. Este centro realiza el proceso de evaluación y los estados son dos: trabajador competente o aún no competente. Si es aún no competente, la idea es que a través de algún curso de capacitación esa persona pueda superar la brecha y eventualmente volver a la certificación. Y si el trabajador es declarado competente, pasa a un registro nacional de certificación, de personas certificadas, ¿ya? En el ámbito de las tecnologías de la información, hoy día los perfiles que existen en este sistema de certificación es el diseñador de base de datos y el de analista desarrollador de aplicaciones de software. Esos dos perfiles son los que existen hoy día a través del sistema de Chile Valora. Otro ámbito y otro programa que tenemos nosotros disponible para postulación tiene que ver con los cursos en línea, y que en el fondo los cursos en línea son alianzas estratégicas que ha desarrollado CENSE con distintas instituciones, en este caso con la Fundación Carlos Slim, que es la Fundación Claro,
con la Fundación Telefónica y además recientemente con Coursera para colocar o disponibilizar 133 cursos de capacitación de manera en línea, ¿ya? Aquí las personas pueden postular directamente y desarrollan los cursos, ¿cierto?, a través de Internet y de acuerdo a los tiempos que tengan. Ahora, ¿cuáles han sido los cursos más demandados en el último periodo? Son los cursos de marketing digital, cursos de computación básica y cursos de formulación y evaluación de proyectos. Estas son las 3 áreas más demandadas por las personas que postulan a los cursos en línea. Bueno, las áreas en las cuales está orientado este programa tienen que ver con el ámbito de las tecnologías de la información, con el emprendimiento, con los idiomas y también con las habilidades transversales que muchas veces son tan o igualmente requeridas, más allá de la formación de técnica, digamos, que muchas veces se nos solicita por parte de las empresas. Ahí están algunos ejemplos de las especialidades que se encuentran disponibles. Yo marqué, digamos, en un color distinto aquellas que pudieran ser interesantes, digamos, para su establecimiento, como el de creatividad, diseño e innovación, herramientas para análisis de datos, data engineering with Google Cloud, y así en general. Pero las áreas están especificadas en la lámina anterior. Y este es un instrumento que nosotros consideramos que es súper pertinente para la región y que tiene que ver, en términos muy simples, con el observatorio laboral, que lo que hace es recoger información de sectores productivos, analizar esa información y disponibilizarlo para la toma de decisiones de distintos actores. Aquí se levanta información, por ejemplo, a través de la encuesta nacional de demandas laborales del 2019, se levantó información en el sector turismo, en el sector comercio, en el sector transporte y en el sector construcción. Y se levantó información como encuestando a las empresas con respecto a cuáles eran las demandas de oficios que ellos requerían, en qué cantidad y qué características tenían que tener los trabajadores para poder optar a esos empleos. Además, cuáles eran aquellos oficios más difíciles de poder completar y qué tipo de priorización entregaban ellos, ya sea a la formación técnica, es decir, el conocimiento del oficio, a la habilidad actitudinales, etc. Y en ese sentido es súper importante que ustedes puedan también revisar la información que maneja el Observatorio Laboral. Hoy justamente se publicaba la situación del empleo juvenil en la región de Los Ríos a través de una infografía donde está toda la información de, por ejemplo, cuántos jóvenes son en la región, en qué sectores productivos están trabajando, cuál es la distribución entre hombres y mujeres, cuál es la categoría ocupacional, es decir, cuántos tienen contrato de trabajo, cuántos trabajan por cuenta propia, etc. Y esa información es súper relevante y súper rica, digamos, de tener para poder optar también y tener un mejor conocimiento de cómo se desempeñan los jóvenes una vez que egresan del mundo TP. Y también a nosotros como servicio nos permite poder focalizar de mejor manera nuestros instrumentos y poder orientar nuestra oferta de capacitación también dependiendo en cómo se comporta el mercado del trabajo regional. Por lo tanto, si ustedes visualizan, hay bastantes ámbitos donde nosotros podemos generar sinergias con el mundo de la educación TP para poder fortalecer las intervenciones tanto de ustedes como las nuestras. En cuanto a la oferta, y hoy día lo que estamos haciendo, tenemos 2 cursos del programa Talento Digital, financiamiento a través de la OTIC SOFOFA, que se encuentran suspendidos, producto de la pandemia en este minuto y que estaban en ejecución, que era un desarrollo de aplicaciones móviles Android y un desarrollador de aplicaciones front-end training. Ambos cursos estaban en ejecución y esperamos retomarlos próximamente o en el mediano plazo. Eso en términos muy generales y muy reducida un poco la oferta que tenemos nosotros con el servicio y que está más bien orientada a todo lo que tiene que ver con el ámbito de las tecnologías, telecomunicaciones y electrónica. Quedo disponible para cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. Genial, muchas gracias, Eric, por esta presentación concreta, harta información.
muy interesante para los establecimientos de este sector, tecnologías, telecomunicaciones. Es momento de que puedan hacer sus preguntas, si a alguien le quedó alguna duda. Estamos con el director de Sense, con Rafael, que le vamos a pedir que se prepare para que pueda dar un saludo en un momento. Don Iván, tiene una pregunta, Sí, adelante. sí, sabes, estuve escuchando la exposición, lo encuentro pero completamente eh, fundamental el acercamiento de lo que es la enseñanza técnico profesional con Sense. Ahora, la pregunta mía es la siguiente, o el cuestionamiento. ¿Cuál es, cuál la vinculación que ustedes tienen con los colegios? Porque para mí son muchas cosas novedosas. Yo llevo 30 años haciendo clase y hay cosas que las escuché por primera vez ahora. Yo no sé cómo es la publicidad de ustedes, cómo es el acercamiento que tienen a los colegios o al DAEM, y cuál es lo engorroso que tiene el asunto con los colegios, porque nosotros hemos postulado ya 2 años a las capacitaciones Sense y ninguno de los 2 años hemos podido, porque hay un problema que se genera, me parece, mucho con la municipalidad, el pago, los tiempos. Hemos invertido mucho tiempo nosotros en generar un proyecto para los chicos de los cuartos medios y en 2 años consecutivos no hemos podido hacerlo. Yo no sé si están en conocimiento ustedes con el Instituto Comercial. Se ha intentado hacer 2 veces y hemos quedado en el proceso. Los chicos han terminado frustrados, los profesores igual, un trabajo, y no hemos tenido buenos resultados. Entonces yo no sé cuál es el problema que se produce en una cosa que para mi gusto es tan fundamental. O sea, hay un acercamiento aquí que debería ser sí o sí, y promocionado por las municipalidades, promocionado por nuestros empleadores, promocionado por los profesores, y ustedes como organismo igual. Entonces en alguna parte se entrampa este asunto y no fluye como debería fluir. No sé si tiene un comentario con respecto a esto. Sí, por supuesto. Lo separo en dos ámbitos. Efectivamente, el tema comunicaciones, en la comunicación o vinculación con el mundo TP. La verdad es que son dos áreas que son distintas, pero que obviamente se tienen que articular en algún proceso. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro del servicio, nuestros programas están orientados hacia el mundo laboral. Efectivamente es el mercado del trabajo. Y en la educación TP, obviamente que la educación formal, efectivamente también están orientados hacia el mundo laboral, pero tienen otros procesos, digamos, y otras etapas a posteriori. Lo que en las conversaciones que nosotros sostuvimos en su minuto con Humberto, una de las cosas y también con las empresas, ojo ahí, es que las empresas lo que nos señalan es que muchos de los procesos formativos, tanto del mundo TP como del mundo de educación de oficios como el CENSE, están desactualizados o no necesariamente están en la misma sintonía con respecto a los requerimientos que tienen las empresas. En esa conversación nació la posibilidad de que nosotros pudiéramos vincularnos con ustedes y no solamente llegar a través de la oferta regular que se conoce que es la capacitación. En general, las distintas organizaciones e instituciones asocian al CENSE solo con capacitación. Pero la verdad es que el CENSE, un área es la capacitación y quizás la más relevante es la de empleabilidad. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? En poder vincular nuestros programas y, entre comillas, lo voy a decir textual como lo dijimos en alguna reunión, ser la bisagra entre lo que es el mundo de la educación TP y el egreso, ya sea hacia la formación de educación superior o eventualmente hacia el mercado del trabajo, porque en ambas líneas nosotros podemos colaborar. Pero para eso no solamente es necesario las buenas intenciones o que nosotros lleguemos de manera aislada a algún establecimiento, sino que lo podamos generar en una red de trabajo. Y obviamente que lo que tiene que ver con la red TP a nosotros nos suma de manera muy relevante y recogemos el guante en lo que tiene que ver con mejorar nuestros procesos de comunicación o difusión para que lo conozcan, digamos, otros actores que no necesariamente son los que nosotros nos vinculamos en el día a día. Y con respecto al tema en específico del caso del Instituto Comercial, comentarle que sí, pues hemos intentado, invertimos harto tiempo, tanto ustedes como nosotros, en lograr poder desarrollar el plan formativo de analista de programación, pero lamentablemente el problema que tuvimos fue que el sostenedor, en este caso el municipio, tenía deudas previsionales. Y lamentablemente, como cualquier institución pública, nosotros no podemos invertir o transferir recursos a una institución que tenga deudas previsionales. Y eso nos entrampó muchísimo y lamentablemente los tiempos no dieron, los nuestros y los de ustedes, porque obviamente los suyos son acotados en términos de egresar a los alumnos, y obviamente no dieron los tiempos para poder ejecutar.
Lo que sí pudimos hacer con el Liceo Camilo Enrique, que es el mismo programa y en el mismo periodo y que hoy día estamos tratando de implementar. Claro. Gracias. Bien, pues, ahí me estaban pidiendo el contacto del director. A propósito de lo que decía Eric, el contacto del director te lo envío, Verónica, por mail, me lo pides, y yo te mando el contacto para que te puedas comunicar ahí. ¿Puedo hacer una consulta? Adelante, por supuesto. O sea, dos consultas en el fondo. Sí, me interesó eso de cómo ustedes hicieron la conexión con el Liceo de Lanco con respecto a logística, pero por lo que acaban de conversar, por lo visto es a través de los DAEM, que debe hacerse esta gestión, porque obviamente nosotros estamos muy interesados en que nuestros alumnos de las 3 especialidades pasen por algún aprendizaje a través de Sense. Y lo otro es, ustedes mencionaron que el CFT Los Ríos había hecho no sé si fue una capacitación lo que mencionaron ustedes, que tenía que ver con electricidad. Eso solamente aquellas especialidades que provienen del mundo de la electricidad pueden postular, u otros alumnos de otras especialidades también lo pueden hacer. ¿Y cómo se hace el nexo ahí en este caso, con el CFT Los Ríos? Sí, mira, con respecto al tema de la intervención con los establecimientos, sí, pues cada municipio tiene su propia realidad. En algún minuto nosotros nos encontramos con establecimientos que tenían la administración, ¿cómo se llama?, delegada, y por lo tanto interveníamos rápidamente y directamente y los recursos llegaban directamente al establecimiento, y en otros teníamos que pasar primero depósito al municipio, del municipio al DAEM y del DAEM al establecimiento, y eso obviamente hacía más engorrosas las intervenciones para poder ejecutar, porque nuestros programas son súper específicos. Tenemos los programas, tenemos la línea de capacitación, pero estos llevan subsidios entre medio, por lo tanto hay que tener disponibles los recursos para poder pagar esos subsidios en los tiempos que lo requieren los alumnos. Entonces, cuando la estructura es muy compleja, obviamente que se hace difícil poder desarrollar adecuadamente esa etapa. Entonces depende mucho también del cómo estén organizados los municipios, cómo sea la estructura interna de cada comuna. La verdad es que nosotros con el Liceo de Lanco hemos tenido bastante buenos resultados a lo largo del tiempo. Esto me parece que es el tercer año que nosotros ejecutamos con ellos. En su minuto también a través de esta línea trabajamos con el Liceo Benjamín Vicuña Maquena, hicimos unos cursos en el ámbito forestal, e incluso ellos pudieron comprar algunos implementos, algunos simuladores para poder trabajar. Entonces hemos tenido distintos tipos de experiencias ahí. Eso con respecto al tema de los sostenedores y el trabajo que hemos desarrollado. Y la segunda parte de tu pregunta era... Verónica, tiene silenciado el micrófono. Ahí sí. Ahora sí, lo que mencionaba era, ustedes mostraron en una de las láminas, mostró... el CFT. Sí, con el CFT de Los Ríos mostró una lámina de una capacitación que hicieron ellos. Entonces mi pregunta era, ¿solamente podían optar alumnos que provenían de esas especialidades de electricidad o también podían haber postulado otros alumnos? ¿Y cómo se hace el nexo con el CFT de Los Ríos para ese tipo de capacitaciones? Ya. Con respecto al tema del CFT, nuestra línea es específica, o fue específica durante el 2019 con la red de centros de formación técnico a nivel país. Por lo tanto, se le asignaron cupos para poder ejecutar. Ellos definieron las comunas donde se iba a ejecutar y las personas tenían que cumplir los requisitos que le mencionaba anteriormente, mayor de 16 años, enseñanza media completa, etc. Y la gente postula. Da lo mismo, entre comillas, si es egresado de un mundo TP o puede ser una persona que se va, entre comillas, a reinventar en un oficio nuevo. Lo que hace la gracia que tiene este programa es que es el CFT quien articula, entre comillas, el curso de capacitación, el oficio que va a dictar, con una carrera que ellos tengan. Entonces, por ejemplo, ayer, en el nodo de turismo, una de las cosas que se planteaba era, por ejemplo, dado que el CFT probablemente puede abrir una carrera de turismo en la comuna de Panguipulli, pudiera hacer un oficio en esa comuna relacionado con esta área y luego las personas pudieran optar a la formación técnico-profesional, al técnico nivel superior, por ejemplo. Entonces,
una persona que no tenga estudio en electricidad y que ve aquí la oportunidad también puede postular. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que esto está considerado pensando en el 2021 continuar con la línea de cursos de este programa en particular. Pues. Esperamos nosotros que sea con el CFT, que es lo que hicimos el año 2019, pero antes trabajamos con otras instituciones también. Pamela está levantando la mano. Sí, yo le recordaría también que la comunidad de práctica, que es la Asociación de Directores de la Región del Liceo TP, tiene un representante en el directorio del CFT estatal, que es don Patricio González. Entonces yo le sugeriría que se coordinen con el equipo de la comunidad de práctica para articular y recibir toda la información correspondiente. Gracias, Pame. Sí, Patricio González, además, el director del establecimiento Camilo Enrique de Lanco, porque preguntaba Verónica. En el fondo es súper importante porque al final estamos coordinados, de alguna u otra manera participamos actores similares en las mismas áreas, solamente que no existe la conexión directa. Entonces, justamente este tipo de actividades nos permite generar o relevar esa situación y, por el segundo término, generar las coordinaciones. Sí, esta reunión es justamente muy importante para eso, tal cual como lo planteaba Iván, lleva muchos años el sistema y se sorprende con ciertos programas, cursos que tiene Sense que no los conocía y que ahora lo está conociendo, porque el foco de Sense es la empleabilidad, el foco de los colegios TP, ese es uno de sus líneas de acción, pero tienen distintos ritmos y distintos procesos, y en algún momento se pueden cruzar. Entonces, como para ir decantando el trabajo que hace Sense y cómo le puede ser de utilidad a los colegios, sus estudiantes van, en el fondo, tienen dos caminos. O se van al mundo del trabajo una vez egresados y pueden aprovechar programas formativos que tiene Sense o de intermediación laboral. Directamente eso ya lo tienen y lo pueden aprovechar. Y por otro lado, si sus estudiantes van a continuar en la educación superior, tienen también opciones de trabajo con Sense en ámbito, por ejemplo, de certificación. Y acá la pregunta que le hago a Eric, un momentito, Iván, para terminar esta pregunta, y aprovechando que está Rafael igual, si nos está escuchando, ¿qué posibilidad existen? Lo conversamos el otro día también con Humberto. Acordar, por ejemplo, para este nodo de telecomunicación electrónica y programación, una iniciativa de curso para desarrollarse el próximo año y que la institución ejecutora pueda hacer, por ejemplo, la comunidad de práctica que cuenta con personalidad jurídica u otro actor que podamos encontrar. ¿Existe posibilidad de hacer algo de ese tipo para que, por ejemplo, podamos considerar una cierta cantidad de cupos para el próximo año que sean para los egresados que cumplan con cierta característica, pero de este nodo, de telecomunicaciones, electrónica, programación? Si está mi director por ahí. ¿Me contesto yo? Sí. Y aprovecha de saludar también Rafael Foradori, director de Sense, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Ya estuvimos en ocasión de ayer, saludarlos a todos. En realidad, la activa participación es de Eric, en este caso, digamos, porque él es el encargado de la unidad que se relaciona directamente con lo que a ustedes les interesa, que es las cosas concretas, digamos. Yo estoy más bien en la planificación, en la gestión estratégica. Y bueno, y tiene que ver con la pregunta. Efectivamente, con Patricio formamos parte los dos del directorio del Centro de Formación Técnica y por lo tanto estamos coordinados permanentemente en las actividades. Fuimos actores partícipes de la creación de la nueva carrera de turismo, por ejemplo, con intereses interculturales. También apoyamos, evidentemente, como lo comentaba Eric, en la continuidad de estudios para alumnos que entraran en energías renovables, por ejemplo. Estamos muy enfocados en eso. Ayer le comentaba, digamos, a los empresarios en general que participaron en la reunión que
todo lo que les mostró Eric tiene que ver también con el nuevo paradigma de que Sense quiere impulsar, que es la empleabilidad y el empleo, digamos, en los jóvenes. Cómo conectar y cómo hacer más fuerte el programa de aprendices que hoy día nosotros tenemos. Él se los mostró, digamos, de manera somera, pero es un programa que en realidad en todos los países anglosajones que hoy día están desarrollados, funciona y funciona bien. Estamos hablando del sistema técnico profesional alemán, neozelandés, británico, no hay que ir mucho más allá tampoco. En Perú y en Colombia hay sistemas que funcionan impecablemente en lo que es la conexión entre el liceo técnico profesional y el ámbito profesional laboral. Por lo tanto, las ideas están, lo que tenemos que hacer es articularlo a través de lo que está haciendo también el programa de marco de cualificaciones de liceos técnicos profesionales, cuando se definan cuáles van a ser los oficios en los distintos niveles, cómo van a estar ustedes conectados a esa realidad que se viene. Y nosotros en Sense técnicamente somos un servicio que está al servicio de todos los servicios, digamos. O sea, somos un ente técnico que tiene un presupuesto bastante alto, amplio, y que le da cobertura desde la persona vulnerable, en el quintil 1, con un porcentaje de registro social de hogar de menos de 40, hasta un empresario que tiene 4.000 trabajadores en una planta de proceso en una isla en Keilén. Por lo tanto, somos extremadamente amplios. Yo cuando estuve en Puerto Montt, trabajé también con distintas fundaciones, como la ONG Canales, que está ahí, efectivamente, y trabajamos con todo. Bueno, en el caso puntual de lo que están, y perdona que me extienda en esto, pero para mí es muy importante, es fundamental la conexión que exista entre los liceos técnicos profesionales y el Sense. Alguien comentaba ahí que era un problema de comunicación. Sí, estoy de acuerdo, podemos hacer mucho esfuerzo, pero la verdad es que mi correo electrónico está vigente, Eric está vigente, y por lo tanto yo he recibido y me he entrevistado con algunos rectores y directores de liceos técnicos profesionales, pero si hay una agrupación que pueda proponerlo, ningún problema. ¿Qué es lo que yo busque? Y esto lo estoy buscando desde el año 2010. Que efectivamente podamos conectar concretamente al empleador que busca al técnico y que egrese del liceo técnico. Y que ese empleador no nos diga a nosotros que el que estamos egresando no cumple con los requisitos que él anda buscando. ¿Cuántas veces yo escuché ese mismo discurso cuando era parte de INACAP? Donde en mi consejo de asesor empresarial, los empresarios me decían, ¿sabes que lo que estamos egresando de los liceos técnicos no corresponde a lo que nosotros estamos buscando? Ahí es donde tenemos que empezar a generar el nexo, de que a lo mejor Sense tiene que entrar en una base de tipo college, donde le ofrezca al estudiante egresado del liceo técnico una habilidad conductual, una herramienta funcional, que el liceo técnico a lo mejor no está entregando y que se conecta con lo que el empresario pide, o agregar una herramienta 2 técnica a, por ejemplo, el egresado del liceo técnico en el ámbito de gastronomía que el empresario está buscando. No sé si me explico bien. Entonces, la invitación es claramente que conversen con Eric, mándenle información, mándenme correo electrónico a mí, yo no tengo ningún problema, empecemos a gestionar. Y en particular, concuerdo con lo que tú comentas, efectivamente, lo que ustedes nos propongan como necesidad, por ejemplo, cuántas veces yo hablé con mi amigo, ¿cómo se llama? Sergio del INSAT, respecto a la necesidad de tener telecomunicaciones mucho más orientadas a la fibra óptica, por ejemplo. Y efectivamente eso se condijo, digamos, con lo que se hizo después en realidad. O lo que decía Eric, ¿cuántas veces hemos tratado de efectivamente implementar los programas en el liceo comercial, pero chocamos contra burocracias donde las municipalidades tienen deudas previsionales? O sea, ya va más allá de nuestras posibilidades subsanar esos detalles. Pero de que tenemos interés, tenemos interés. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a trabajar con el alcalde de Lanco para que efectivamente en Malalhue podamos tener una conexión directa con Luciana Pacífico? Y así suma y sigue, o sea, en el fondo en todo, con Patricio incluso lo estamos desarrollando muy bien en Lanco. La invitación es a que aquel liceo técnico que tenga una intención efectivamente de darle un impulso a su continuidad de estudio o a su relacionamiento a través de Sense,
muy bienvenido sea. Y termino con esto. No se olviden que nosotros tenemos el subsidio a la contratación de personas a través del programa Aprendices. Y ahí el llamado es fuerte y concreto. Necesitamos su colaboración y su ayuda. Tenemos que inculcarle al egresado del LTP que ese alumno está aventajado por sobre otro, en el sentido de que ese alumno puede ir y decirle al empresario: yo estoy subsidiado. Yo tengo un 50% del sueldo mínimo que usted me va a pagar, pagado por Sense. Por lo tanto, si ese alumno y ustedes nos acompañan en generar un programa robusto del programa Aprendices en la región de Los Ríos, similar a lo que hace el marco de cualificación minero, por ejemplo, en Antofagasta, que el director de Antofagasta siempre nos saca pica porque tiene 300 chicos en un programa de Aprendices, yo espectacular. La pregunta que yo les devuelvo a ustedes es, de los liceos técnicos en la región, ¿cuántos cumplen efectivamente con lo que Colún está demandando en las contrataciones de jóvenes hoy, en el 2020? Esa es la pregunta que les dejo, y ojalá alguien me la pueda responder. ¿Cuántos tienen una conexión entre sus especialidades con lo que está pidiendo Colún, la empresa Colún en la Unión, respectivamente para contratar técnicos? Y esa pregunta se las dejo planteada para varios más, desde el punto de vista de cómo podemos trabajar juntos en lo que está pidiendo ASENAP. Por ejemplo, Heinz Pierce siempre nos pedía, oye, necesito soldadores MIG, TIC-MAC, especialistas en soldadura submarina. ¿Podemos hacerlo nosotros como liceos técnicos profesionales? ¿Cuántas veces tratamos de pelear para que no nos cierren el liceo técnico forestal? Y teníamos que ir a hablar con Infodema. Bueno, lamentablemente podemos así sumar y seguir, pero no les quiero quitar más tiempo. Pero cuenten con mi compromiso y todo lo que ustedes necesiten para poder desarrollar un buen trabajo conjunto. Ya pues, muchas gracias al director de Sense, Rafael Foradori. Así, aquí hay especialidades que son atingentes más a la empresa Telefónica del Sur, Redtel, porque tenemos de telecomunicaciones, conectividad de red, programación y electrónica. Sí, pero el mensaje se entiende. Hay una buena oportunidad de trabajo y las puertas de Sense están abiertas. Pero gracias por recordarme eso, en el fondo. Es que a mí me apasiona Colún y se lo voy a decir, porque Colún mueve 200 millones de franquicias tributarias. La Telefónica del Sur mueve 200 millones de franquicias tributarias. O sea, hay lamentablemente, y para que ustedes lo sepan, digamos, ustedes saben cuál es la empresa más grande de Valdivia, la Universidad Austral. O sea, es muy raro que la matriz productiva y económica de una región esté sustentada por una universidad, claro, que es la más grande, que es la empresa más grande de la región. Entonces, la segunda, lamentablemente nosotros estamos en una región que está muy diversificada en la cantidad de empresas pequeño tamaño y mediano tamaño. Tenemos más de 19.000 pymes. Eso más o menos es la realidad. Pero no tenemos más de 50 grandes empresas. Y creo que me quedo corto. Deberían ser alrededor de 15 grandes empresas que son extensivas en contratación de personas. Una de ellas es Telefónica del Sur. Entonces, por ejemplo, yo sí estoy conectado con Telefónica del Sur, voy a hacer una exposición ahora en un mes más ante distintos empresarios, digamos, que son proveedores de Telefónica del Sur en la realidad de las telecomunicaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros trabajamos muy bien con telecomunicaciones en la conexión con los aprendices, pero lo que nos falta es que las grandes empresas de telecomunicaciones nos puedan incorporar o conectar con los proveedores de ellos, con su red de proveedores. ¿Te fijas? Para que nosotros también capacitemos a través de nuestros cursos online, del Despegamip y de otros proyectos que nosotros tenemos en el desarrollo de sus proveedores. Y además, y eso con esto también termino, es la conexión entre el organismo que es el observatorio laboral, que es, Eric lo más probable que lo mencionó en su exposición, pero el observatorio laboral tiene que tener la conexión con ustedes para poder ver si efectivamente se requiere más formación en telecomunicaciones y redes, o debemos derivar a otras especialidades, como por ejemplo automatización.
Así es. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Solo un comentario de que justamente este diálogo, y como mencionaba Iván, es una información que nos hemos ido dando cuenta que los liceos TP no necesariamente lo tienen claro respecto de los mecanismos o programas de intermediación laboral o de colocación que tiene el CENSE, y que sí hay un diálogo que se puede hacer justo en esta lógica de nodos territoriales donde se juntan los distintos liceos, que es fecundo. Entonces, la invitación a trabajar en conjunto, a tener la puerta abierta de articulación, y sobre todo en conversaciones en red, es justamente la manifestación en este espacio. Así que agradecidos por la disposición de conversación acá del CENSE, Eric por tu exposición, Rafael por estar presente a pesar de la agenda. Así que, y a los liceos que están en red, con colaboración con ONG Canales, en el marco Futuro Técnico, justamente esa es la conversación que queremos decantar, y hacia allá se está construyendo un camino en conjunto. Así que la visión de este espacio es súper positiva en ese sentido. Así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Rafael, Eric, por toda la buena disposición, estar presente hoy día, compartir lo que está haciendo CENSE en certificación, en ofertas formativas, etcétera, etcétera. Así que bueno, si alguien quedó con alguna duda, esto le vamos a enviar la grabación, la presentación también la tienen en sus correos. Tienen la oportunidad entonces de visitar el trabajo que está haciendo CENSE, articularse tal como lo hizo el Liceo Camilo Enríquez u otro, replicar esa experiencia, y a la vez también tenemos una oportunidad que está ahí, por ahora como un poco en pañales, etérea, pero con toda la disposición de CENSE a hacer un trabajo conjunto pensando en el próximo año. Así que se agradece. Le damos ahora el pase a la siguiente persona en la agenda, a Pamela Márquez, porque vamos a aclarar dudas respecto del decreto de prácticas que modifica, como les decía anteriormente, el reglamento nuevo, el 2516. La cantidad de horas se restringe, se reduce, los procesos de alternancia. Para conversar sobre eso está con nosotros Pamela Márquez, de la Secretaría Ejecutiva TP. Bienvenida, Pame. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me dejas compartir o puedo compartir sin que me des permiso? Ya tiene el permiso, adelante. Ah, ya, perfecto. ¿Lo ven? Ahí sí. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, me pidieron que hablara un poquito sobre... Ah, lo tengo que poner en modo presentación, se me había olvidado. Yeah. Esto se demora, sí. Ahí sí. De la flexibilización del decreto de práctica y titulación 2020-2021. Esto es una flexibilización solo por estos 2 años, es decir, como es un agregado al decreto que ya estaba vigente, y este agregado es el número es el 546, como muy bien dijo Claudio, del 1 de julio. Yo voy a destacar fundamentalmente todos los articulados que cambian o se agregan a lo que ya existía. Esta, como les decía, es una modificación transitoria, y el propósito es facilitar a los alumnos egresados su proceso de obtención de título de técnico de nivel medio en cualquiera de las especialidades del currículo. ¿Cuáles son los cambios centrales? El primero es que la práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas. Si el establecimiento quiere que sean más, no hay problema, depende de la decisión del establecimiento. Pero se autoriza, en el fondo se baja a la mitad la cantidad de horas, dada la situación de pandemia, donde hemos detectado claramente que las empresas van a estar con dificultades para retomar su funcionamiento normal, y por tanto va a ser más difícil que acepten estudiantes en práctica. El otro artículo que se modifica es que dice que los estudiantes podrán, los establecimientos, perdón, no los estudiantes,
podrán autorizar excepcionalmente a realizar un plan de práctica profesional que contemple las horas realizadas en la estrategia de alternancia. Esto ha generado bastante confusión en este punto, que me voy a detener un poquito más. Las que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órganos de la administración del Estado, servicios públicos o empresas públicas, y que se encuentren directamente relacionadas con la especialidad, siempre que en total la suma de horas que contemple este plan sea superior a 180 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes como establecimiento antes tenían un proyecto de formación dual, y el año pasado, cuando los chiquillos estaban en tercero medio, hicieron una cantidad de horas en formación dual, esas horas le podrían servir si es que sumaron más de 180 horas. Si bien ahora hace poco tiempo salió un decreto de alternancia donde se amplían el concepto de alternancia más allá del dual, en general observamos que los establecimientos no han presentado planes de alternancia, dada la coyuntura, dado el contexto, digamos. Por tanto, los únicos que podrían entrar a tener reconocimiento de estas horas son aquellos que implementaron el dual el año pasado y tuvieron una cobertura superior a las 180 horas. Después, si quieren, conversamos sobre este punto, si es que no queda claro, porque es un poco complejo. El otro punto que cambia está en relación al artículo 7, séptimo, donde dice que el establecimiento educacional, esto es lo que está en el decreto anterior, no el agregado que se le hizo, deberá realizar al menos una visita a terreno a cada estudiante durante el periodo de práctica profesional, en la que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando constancia de la visita. Por estos 2 años se autoriza que esta visita pueda realizarse por mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. Es decir, facilitar en el fondo la supervisión del profesor tutor o del profesor a cargo de la especialidad, para que esta entrevista, esta supervisión con el maestro guía, con el trabajador que se hace cargo de la práctica y del mismo estudiante a través de modos online, y así no tener que exponer tanto al profesor a estar visitando una y otro lugar de práctica. El siguiente cambio es en el artículo 9, donde dice que el establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las siguientes situaciones. Y estas son las anteriores, la A, B, C y D, que no las quise poner porque están. Y se agrega una D, que dice estudiantes egresados que logren acreditar el cumplimiento de 180 horas de práctica profesional. O sea, se hace coherente con lo que está más adelante. Y otro cambio es que se agrega un artículo 11, en el artículo 11 una letra B, donde se plantean los criterios y procedimientos para la elaboración y evaluación y aprobación del plan de práctica. En este caso, en este artículo se agrega lo siguiente, está en comillas: la práctica profesional podrá realizada durante el periodo 2020-2021 podrá ser efectuada en todo o en parte bajo la modalidad a distancia, si así se establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser registrada en el respectivo instrumento de práctica. Ustedes saben que hay especialidades que se prestan para poder hacer una práctica en teletrabajo, y estas, para poder realizarse, tienen que ser de todas maneras consignadas en un plan de práctica como que están realizadas en esa modalidad. Hay algunas, todas las que tienen que ver con telecomunicaciones, algunas son susceptibles de hacerse a través de teletrabajo, algunas de atención de enfermería, siguiendo, por ejemplo, trazabilidad de las personas contagiadas con coronavirus y su entorno más cercano. Hay varias especialidades que tienen alguna posibilidad de hacerse con teletrabajo. Y por último, si mal no recuerdo,
Para que esto pueda aprovecharse, aquí hay un punto que es muy importante. Estas modificaciones deben ser incorporadas en los reglamentos de práctica y titulación de los establecimientos, concediéndose un plazo legal para estos cambios de 90 días a contar de la publicación de este decreto, que es aproximadamente el 28 de octubre, porque fue el 1 de julio, entonces julio, agosto, septiembre, no, perdón, 28 de septiembre, no de octubre. Ahí me equivoqué yo, es septiembre. Y que deberá ser notificado a la Secretaría Regional, prefiriéndose los mecanismos electrónicos. Es decir, el establecimiento tendría que enviar una correspondencia formal a la Secreduc, indicando que se van a incorporar en el reglamento de práctica esta excepcionalidad que autoriza el Ministerio de Educación. Pero debe hacerse formalmente por escrito para que sea acogido. Y también debe ocurrir que el establecimiento tenga ya incorporado y autorizado su reglamento de práctica y titulación, porque tengo entendido que hay varios establecimientos de la región que lo tienen pendiente. Y eso sería, es muy breve, la idea es que ahora surjan las preguntas necesarias y hagamos las aclaraciones. Ahí está mi correo por si acaso para los que no lo tienen. Perfecto. Muchas gracias, Pame, por esa presentación. Ahí, bien concreta, bien al hueso. Exactamente. Así que damos la palabra para quien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Por ahí hay alguien? Sí, disculpe. Sí, hola. A ver, dígame. Bueno, yo veo la práctica en mi liceo, soy el coordinador de las prácticas y de las carreras del Liceo de Payaco. La consulta es la siguiente: mis estudiantes empezaron a hacer mucho la práctica en marzo de este año. En abril, entre abril y mayo, suspendieron las prácticas por el tema del coronavirus. Ahora lo que usted menciona también va a ser un beneficio para ellos siempre y cuando hayan concluido las 180 horas. Sí, o sea, esas horas que ustedes realizaron en marzo, si es que están incorporadas en el plan de práctica, son reconocibles, de todas maneras, porque acuérdense que en el decreto anterior, que es el que incorpora este adendum de lo reciente, de lo transitorio, plantea que se pueden hacer prácticas intermedias. Entonces esas horas de prácticas intermedias pueden ser reconocidas y por tanto tendría que complementar lo que les falta nomás. Pero debe estar consignado en el plan. Sí. Tenemos que consignarlo entonces. Y la otra consulta es, por ejemplo, qué pasa con estos chiquillos que están en cuarto medio, que no han tenido clase este año y supuestamente van a tener una práctica. Los centros de práctica que tenemos, como por ejemplo son acá Socoepa, que son empresas eléctricas, no están recibiendo practicantes por el tema del coronavirus, y yo no sé qué práctica le podremos ofrecer a los estudiantes si no han tenido ninguna práctica en nuestro establecimiento. Entonces yo no sé a qué solución podemos llegar, porque acá, por lo que nos dijo nuestra alcaldesa, nosotros no vamos a tener un ingreso a clase por lo menos hasta octubre, ¿ya? Y en 2 meses, octubre, noviembre, no sé si estarán saliendo los chicos todavía a mediados de noviembre, no sé qué le vamos a poder ofrecer, en este caso a la empresa. Claro, mira, ahí lo que se está proponiendo es que en el periodo que los chiquillos vuelvan a clase, octubre, noviembre, diciembre, se haga fundamentalmente trabajo práctico, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias aplicadas. Y ustedes tendrían que ser súper claros, digamos, con las instituciones, con las empresas u organismos públicos que reciban a esos estudiantes, es que hay aspectos que quedaron deficitarios en el currículum y por tanto la práctica sea en aquellos aspectos que desarrollaron.
y lo que se busca es después complementar de alguna manera, especialmente con los chiquillos que van a ir al sector productivo, con algunas capacitaciones que se hagan a través de CENSE para complementar los aspectos que quedaron descendidos, por decirlo, o no fueron abordados en el currículum tradicional de la escuela por la pandemia. En el caso de los chiquillos que van a ir a educación superior, estamos llegando a un convenio con las instituciones de educación superior de que si los jóvenes hacen trayectoria articulada, es decir, si un chiquillo de electrónica pasa a una especialidad de electrónica de técnico de nivel superior, las instituciones de educación superior se van a hacer cargo de ese déficit en el fondo. Van a ayudar a nivelar a estos estudiantes que tuvieron una formación un poco de menor profundidad que la que debieran haber tenido. Y como les digo, en el caso de los chiquillos que entran al mundo laboral, la idea es articularlo con capacitaciones post-egreso. No sé si responde tu consulta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. ¿Me permite, Luis Aguilar, del comercial? Luis, adelante. Una consulta. La verdad es que la situación es bastante complicada para la formación dual. Leyendo textualmente, uno habla en la modificación a este decreto para el reglamento de práctica de dos cosas. Una, lo que es aprendizaje en la empresa, que es el alumno dual, que va a la empresa a hacer su aprendizaje, y otra es práctica profesional. No hay prácticas intermedias, hay aprendizajes, en este caso el dual, hace aprendizajes en la empresa, tanto en tercero como en cuarto, y por lo tanto estamos hablando de aprendizaje, de centros de aprendizaje. Entonces, cuando viene esta modificación, yo he estado realmente trabajando con mis colegas en estos términos, incluso tengo ya hecho el escrito en borrador, y me asaltan dos dudas. Primero, el plan de estudio de la modalidad dual no se está cumpliendo. A partir de esta premisa, al no cumplirse porque el alumno no tiene aprendizaje en la empresa, por lo tanto estamos faltando, ¿cierto?, al cumplimiento del plan de estudio, ya sea en tercero como en cuarto medio. No se olvide que en el plan de estudio van los dos módulos, que es plan de aprendizaje en la empresa y análisis de experiencia. Esos dos se evalúan cuando el alumno está haciendo aprendizaje. Por lo tanto, yo tengo un remedial para el cuarto medio. ¿Cuál sería? Como el cuarto medio, que actualmente, como decía el colega anterior, no ha tenido aprendizaje en la empresa, pero sí lo tuvo en tercero, entonces yo voy a validar esas horas de aprendizaje que hizo en tercero para poder cerrar el cuarto medio. ¿Le diga? Esa es la posibilidad que yo tengo y que veo que puede ser dentro de este marco de flexibilidad. Pero no puedo hacer pasar esa misma hora como práctica profesional, porque la práctica la hace el alumno una vez que está egresado, para todos los efectos legales de acuerdo a la normativa. Entonces, el problema que yo voy a tener es justamente esas prácticas que ya sabemos que pueden ser flexibles y nosotros ya lo estamos viendo con la especialidad de programación. Aquí tengo al profesor Iván Béjar presente. Nosotros podemos hacer prácticas así de tipo remota porque la especialidad da la posibilidad, o semipresenciales incluso en las otras dos especialidades que tengo, que son de contabilidad y administración, en cuarto medio. Pero ese era el problema que yo tengo para efectos, ¿cierto?, de dar cumplimiento al plan de estudio de los alumnos duales. Y en cuarto, claro, porque en cuarto no tengo, no hay, pero entonces yo puedo validar si el tercero y dar finiquito, ¿cierto?, a ese plan. Pero igual va a ir a práctica con el mínimo de horas 180, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que nos presenta la nueva situación. No sé si me entiende dentro del contexto y lo que yo estoy en este momento interpretando y exponiendo, porque yo ya tengo que darle a conocer a mis colegas la propuesta para que ellos la lean y si la entienden bien, entonces no poderla enviar a Secreduc, porque recuerden que hay que enviarlo y necesitamos una
una resolución que autorice, ¿cierto?, la aplicación del reglamento. Nosotros tenemos de todas maneras autorizado el reglamento anterior, antes que venga esta nueva propuesta. A ver, un tema. Este decreto no anula el anterior. Exactamente, sí. Lo verdad. complementa excepcionalmente por el año 2020-2021. Por tanto, todo lo que está definido en el decreto anterior sigue vigente. Sí. ¿Ya? Y Muy en el bien. decreto anterior se autorizaba el reconocimiento de horas de aprendizaje dual como parte de la práctica. Claro. Ya como que se subsidiaba a los chiquillos que estaban en dual respecto a las horas. Claro, exactamente. Ya eso se mantiene Sí. exactamente igual. Respecto a sumar las 2 veces, claro, estoy de acuerdo. No, sería poco ético, digamos, Claro. pero si ustedes hicieron una cantidad de horas considerables en tercero medio de formación dual, esas horas podrían tributar a las horas de práctica. A lo mejor no en su totalidad, pero en un porcentaje. En un porcentaje, exactamente. Claro. Sí. Sí. Lo importante es que estos decretos también están sujetos o se articulan con los reglamentos de titulación y práctica de cada liceo. Porque el decreto lo que hace es proponer una forma, pero el establecimiento puede agregarle hora, puede sumarle cosas, restarle algunas cosas. Por ejemplo, yo conozco establecimientos que decidieron que las horas dual no sumaban para la práctica. Claro. Y esa es su decisión, digamos, como establecimiento. Entonces, hay ciertos grados de libertad que tienen los liceos que pueden aplicar. Claro. Y respecto a que por qué no se ha hecho el dual, basta con que ustedes manden una carta a la Secreduc y digan, dado el contexto de pandemia, por este año ponemos en paréntesis la estrategia dual porque no es viable nomás. O sea, y con eso basta y sobra y después lo retomarán para el otro año si es posible. Pero no va a implicar ninguna sanción, ningún castigo, ni nada por el estilo, sino que ustedes comunican que para que quede la evidencia, básicamente. Exacto. Pero es como un dato de obviedad que no se puede hacer. Sería iluso pensar y arriesgado además, pretender que las escuelas apliquen la estrategia dual aunque la tengan autorizada. No. Sería poco riguroso, digamos. Entonces, bastaría que ustedes comuniquen que por este año, dada la pandemia, queda en paréntesis hasta el nuevo periodo escolar. Y se arreglaría, digamos, ¿no? Ya. Lo importante es que ustedes manden a la Secreduc la información diciendo que ustedes se adscriben a la posibilidad que define el decreto actual de transición o de paréntesis, de flexibilidad, y van a usar las 180 horas como mínimo para las prácticas, etc. Y alguna otra modificación que ustedes quieran poner. Porque Esta es información, transitorio. claro, esta información que usted está señalando puede ir en un texto adjunto al reglamento actual que tenemos o no es necesario. Si es que ustedes tienen aprobado su reglamento recientemente, porque acuérdense que la modificación fue el año pasado. Sí, el 19 lo aprobamos nosotros. Claro. En enero. Podrían mandar una carta formal con un escrito del director indicando que ustedes adscriben a las 180 horas y lo que quieran agregarle, digamos. Ya. No es necesario que manden todo el reglamento de nuevo. Ya, perfecto. Es como un artículo transitorio, por decirlo de alguna manera. No, ahora está claro esa parte. Perfecto. Ya, gracias. No hay de qué. Señora Pamela, una consulta. Sí. Del Liceo RAC. Yo tengo aprobado el reglamento, el año pasado también lo envié, me contacté con la señora Patricia Lansgrom. Con ella yo estuve en contacto para enviarle los borradores, ella los revisó y después envió el oficial que está aprobado. ¿Puedo seguir con la misma modalidad? ¿Le envío este transitorio para que ella, o sea, puedo usar esa vía o qué correo de la Secreduc habría que usar para enviar esto? A ver, puedes usar la misma vía si es la que acostumbran usar y tendrían que mandarle la información al CEREMI con copia a la coordinadora ETP
que es la Bárbara Agüero. Ya. barbara.agüero@mineduc.cl. Ya, sí, porque yo tengo contacto directo con ella a través del correo, la señora Patricia no se demora ni un día en contestarme, entonces, y ella después lo ingresa a través de oficio a la Secreduc. Así que ahí mantengo ese contacto entonces. Sí, sí. Gracias. El plazo para hacer esto, Pame, es de 90 días, como máximo, ¿no? 90 días, sí. Se considera la fecha de publicación. Sí, que yo me equivoqué, puse octubre y ahí son 120. Ajá. El 1 septiembre, de julio. Claro. Ya, perfecto. Entonces julio, agosto, septiembre, como el 28 de septiembre por ahí, porque hay días con 31. Perfecto. Entonces ustedes antes del 28 de septiembre tendrían que enviar este artículo transitorio, por decirle de alguna manera, al reglamento de... reglamento práctica, como una hojita anexa, ¿no? Claro, claro, claro. Y le pueden poner artículo transitorio y ya, 2020-2021. Excelente, excelente tip ahí para los colegas. Bien, pues, muchas gracias, Pamela, por esta información. Por ahí hay una pregunta. Ya, dejemos una más y seguimos. Es cortito, sí, más que nada para dejar claro, yo, Valentina. Vale, adelante, vale. Sí. Mira, es que nosotros, desde que nos llegó este decreto de flexibilidad, se dio la posibilidad de que algunos alumnos comenzaran una práctica en Panguipulli. Por lo tanto, ellos están en este proceso y solamente para que nos quede claro, su práctica va a ser válida solamente si nosotros enviamos este anexo, ¿cierto?, hacia a la Secreduc, con que nosotros vamos a añadir esto a nuestro reglamento. ¿Sí? Ya. Sí. Eso quería dejarlo súper claro para... Y lo importante es que esté el plan de práctica. Ya, súper. ¿A nadie le llamó la atención lo de las prácticas online? Me llama la atención. Sí, es que solamente en administración y algunas prácticas de oficina se pueden hacer, pero por ejemplo... Pero en atención de enfermería también, suponte. En temas de conectividad y redes también hemos descubierto que hay algunas que se pueden hacer online. Hay algunas especialidades que se prestan. Así sí, que y eso también hay que colocarlo en el artículo transitorio. También hay que lo van a hacer vía online. No, que ustedes pueden colocar todas las especialidades, podrán, lo ponen en un condicional, realizar sus prácticas vía remota o vía, porque es en el fondo ustedes se acogen al artículo, al documento transitorio que está generando el Mineduc, con todas sus partes. Entonces, podemos agregar todo. Claro, claro. Usted, en el fondo, el artículo transitorio es que se adaptan, aceptan y se adscriben al decreto tanto que permite disminuir las horas, hacer prácticas a distancia sin casarse, digamos, en esta especialidad vamos a hacer esto, en esta... No se casen todavía, porque pueden surgir oportunidades. Claro. Acójanse al espíritu, no se casen con los nombres de dónde, cuándo, ni nada. Ya pues, muchas gracias, Pame, por esta importante información. Continuamos entonces, les voy a compartir la presentación para la última parte, que es una información bien pertinente para el nodo, que tiene que ver con un trabajo que hemos venido haciendo en el marco de Futuro Técnico en alianza con la empresa GTD. Y este ha sido un trabajo que empezó el año pasado con conversaciones en distintos niveles de la empresa, niveles operativos, niveles gerenciales, y que decanta con este folleto que están viendo acá, que son 5 charlas en ámbitos bien técnicos que va a hacer la gente de GTD del Sur. La primera es el 18 de agosto, la próxima semana. Todas estas charlas son a las 15 horas. Así que déjenla anotada. La primera es conceptos de IPTV. Y que algunas de estas cosas son temas de su interés, que nosotros cuando nos entrevistamos a principio de año, cuando se podía, por ahí por fines de febrero o la primera semana de marzo, nos decían, oye, esto es súper relevante, nos gustaría participar de algún curso, algún taller. Bueno, aquí está. Parte de eso, red de Wi-Fi y Mesh, robótica y transformación digital, telefonía y convergencia de redes, avances tecnológicos y campo laboral en el rubro de las telecomunicaciones. Muy pertinente para telecomunicaciones,
para conectividad de redes, toca en algunos ámbitos a programación, y un poquito más alejado de electrónica, pero de todos modos es también parte de su área de trabajo. Entonces, si bien no están en los módulos ninguno de estos temas, es afín en el mercado laboral. Así que se las dejamos acá, compartidos, totalmente invitados para sus estudiantes, para los docentes. Les vamos a enviar el link para que se puedan inscribir y que participen, porque está bien bueno este ciclo de charlas con GPD. Y también, dentro de las charlas de agosto, conseguimos una charla técnica con la empresa Reptel, que es una empresa contratista de Telsur GTD, aquí en la región, que ellos son los que meten mano para hacer las instalaciones de fibra óptica, cableado estructurado, entre otras cosas, para el 19 de agosto, a las 15 horas por Zoom, para sus estudiantes y docentes, ¿ya? Entonces está bien redondito esto, está bien pensado para el nodo, y es el calendario que tenemos de agosto para el nodo, dentro del contexto además del mes de la educación TP. Para septiembre tenemos otras charlas y otras actividades que se las vamos a ir anunciando a principio de mes para que se calendaricen, lo mismo con los meses siguientes. Así que les pedimos que se inscriban, que lo difundan. Hemos notado que la asistencia aumenta harto cuando hay un coordinador, hay un profesor que contacta a sus estudiantes por WhatsApp, le envía la información, eso permite que el estudiante participe y es una tremenda ayuda, así que se agradece. Y lo otro que me gustaría compartir con ustedes es la campaña comunicacional dentro del mes de la educación TP, en el contexto de Futuro Técnico, que fue desarrollado ahí, profesional, un ilustrador bien talentoso, para potenciar la valoración del OTP, para que lo puedan colocar en sus Facebook de los colegios, en Instagram, compartir en redes sociales, por mail, hacer harto, mover harto la inercia, y poner el mensaje: ser TP, elige ser TP. El futuro está en la educación TP. Entonces, tenemos que empezar a mover esta maquinaria, y aquí hay material en el cual les vamos a compartir y ustedes lo pueden difundir. El primero, porque técnicamente el futuro nuestro, elige ser TP, matricúlate en una carrera técnica con impacto y futuro en la región de Los Ríos y di con orgullo: yo soy técnico. Aquí hay otro, porque técnicamente el futuro nuestro, elige ser TP, matricúlate en una carrera técnica, yo soy técnico. Y aquí hay uno del nodo de las tecnologías: yo soy técnico en programación y juntos llevaremos a la región de Los Ríos a ser un referente de desarrollo al servicio de la comunidad. Eso quería compartirles con ustedes. ¿Qué les parece esta campaña comunicacional? Hay hartas cosas que son desconocidas para la población, ¿eh? Hay un montón de carreras técnicas que son de alta empleabilidad, que tienen muy buenos ingresos, incluso mejores proyecciones actuales que una carrera universitaria. Y aquí están los actores para, en el fondo, tomar esta información, relevarla y difundirla. Por eso quería proponérsela. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Está más o menos? ¿Cómo lo ven? Si quisiera, Claudio. Sí, adelante. ¿Pero había una opinión ahí? Sí, Claudio, una consulta. Yo recuerdo que ustedes habían hablado de esto en una reunión anterior e iban a hacer llegar estos elementos a los DAEM para poder publicitar a través de los DAEM. ¿Se va a hacer eso o eso va en otra línea? Hola, Verónica. Y le preguntamos. Sí, mira, lo vamos a hacer por distintos lados, porque como el OTP es súper, involucra a distintos actores, en la campaña la pensamos en 11 subsectores formativos de nivel medio. Entonces, en ese sentido, se le hicimos llegar cada una de las imágenes de estos representativas de cada subsector económico a todos a los 33 liceos TP de la región. Y a través de la Seremía de Educación se le hizo llegar esta campaña a los sostenedores. Además, se la vamos a hacer llegar a los centros de formación técnica de la región.
¿ya? Al menos al Santo Tomás, a INACAP y al CFT estatal, que nos van a ayudar a difundir por sus redes sociales. Y esto está enviado por carpetas con las distintas imágenes asociadas a cada liceo, ¿ya? Y con algunas recomendaciones de texto para que los encargados de redes sociales o la persona que esté a cargo de cada liceo o centro de formación técnica se les sea más fácil utilizar la información y difundir o por Facebook, o por Twitter, o por Instagram, o por la red social o por páginas web. Hay liceos que tienen páginas web, puedan utilizarlo, y justo ahora que se abrió el sistema de admisión pública, abrió recién, entonces puede servir para ayudar a difundir y elevar matrículas, que es uno de los objetivos de la campaña. Y cambiar un poco esta perspectiva de que la educación universitaria es la más valiosa y la ATP es como de segunda categoría. Eso ya es momento de cambiarlo, así que es un granito de arena para aportar hacia ese sentido, hacia la labor que ustedes hacen como docentes. Ok, gracias. Gracias a ti, Verónica. Ahí está, entonces, se las vamos a hacer llegar esta campaña con estos afiches para que lo puedan difundir. Si los quieren colocar en su Facebook o Instagram personales, bienvenido también. Hacer llegar a sus estudiantes, qué sé yo, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Bien, pues, hemos llegado a la parte final de esta jornada. Agradecer su participación, su participación activa. Hemos tenido una jornada bien valiosa con Sense, que nos presentó hoy distintos programas formativos y certificación y vinculación con sus estudiantes para cuando egresen. Aclaramos dudas respecto de las prácticas profesionales en este contexto. Y la última parte es que quiero invitarlos a que respondan este Menti, que pueden ingresar a menti.com, agregar este código, y hay 3 preguntas. La responden a su ritmo. Pregunta de evaluación general de la jornada, una pregunta respecto de temas de interés para futuras reuniones de nodo, porque todas estas cosas que nosotros hacemos están en función de lo que ustedes necesitan. Si no, no tiene sentido, en el fondo, hacer cosas que nosotros decimos, oye, y si hacemos este tema, no, como hagamos cosas que sean pertinentes a la realidad de los colegios. Entonces, la medida que nos pueden insumar de esta información es muy valioso. Y lo siguiente, la tercera pregunta, tiene que ver con el trabajo que potencialmente se podría hacer con Sense desde el nodo. Es decir, qué programas o cursos se podrían trabajar pensando en el próximo año con el Sense, que sean de interés del nodo. Entonces ahí están estas 3 preguntas. Voy a ponerla el Menti para ir viendo cómo están las respuestas. Muchas gracias. Yo, Claudio, mientras están los profesores contestando la encuesta, quería aprovechar de decirles que el día martes 18, en el marco de Futuro Técnico, vamos a hacer una sesión invitando a representantes estudiantiles de los liceos TP. Esta va a ser la segunda sesión. En la primera asistieron 14 liceos, o sea, representantes de 14 liceos, pero nos interesa mucho tratar de juntar, en la medida de lo posible, esa es la expectativa, de tratar de juntar a representantes de los 33 liceos TP de la región. En tanto, consideramos que la opinión de los jóvenes es súper importante respecto del desarrollo del OTP en nuestra región, y también considerando lo emergente que es el posible retorno a clase, el poder conversar con ellos, cuáles son sus emociones, sus reflexiones respecto de ese proceso, tratar de resolver algunas dudas que puedan estar surgiendo, inquietudes, ¿sí? Y aparte, ese día martes va a estar el SECREA, que es no sé si ubican el SECREA, que es dependiente del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, que tiene un centro formativo en Valdivia que es muy interesante, de creatividad y desarrollo artístico, y los jóvenes en la primera sesión nos decían que les encantaría abrir oportunidades de desarrollo juvenil en otras áreas también, y por eso invitamos al SECREA, y el SECREA nos ofreció a los liceos TP de la región crear cursos formativos
en virtud de los intereses de los jóvenes. Entonces, ese día se va a tener una reunión para que, si a ustedes tienen contacto con el centro de estudiantes o saben que su colegio o su liceo no está participando con la representación de sus jóvenes, invítenlo, porque es una instancia que ellos mismos valoraron mucho como red de representantes estudiantiles. Así que ojalá puedan ayudarnos a llegar a ellos. Le hemos hecho la invitación a todos los equipos directivos, dándole la invitación a los representantes, entonces para que se las hagan llegar, que a veces los correos se pasan, pero para que sepan que está esa invitación. Eso. Gracias, Humberto. Esto es en la mañana, ¿no? Martes a las 11. El próximo martes 18 a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media. Es una hora y media de conversa con ellos. Perfecto. Y en la tarde, el mismo martes, con Telsur GTD, una charla técnica. A las 3 de la tarde. Les vamos a enviar ya el formulario para que se puedan inscribir. Y acá hay alguna respuesta. Hay 6 personas que han respondido. Ingresan menti.com los que no han ingresado aún y agregan el 84 96 83. Mira, acá hay alguna respuesta, Humberto. Conozco los programas y o cursos formativos de Sense en sintonía con la educación TP de 1 a 5, un 3. Es decir, hay comprensión, pero todavía falta un poco más. No, lo que tiene Sense tiene una parrilla bien grandota de actividades. Entonces, cuesta un poco engancharse de cómo se vincula con la formación que le estamos entregando como Liceos TP y a la vez en dónde pueden engancharse con Sense. Al principio cuesta un poco, pero esta es una primera sesión. Estamos aquí, vamos a ir avanzando y vamos a ir puliendo este trabajo. Así que aclaré mis dudas respecto al nuevo reglamento de prácticas 4.9. Súper bueno, mira Pame ahí, súper bien. La jornada fomentó el diálogo y la comunicación 4.3. Valoro la jornada y la recomendaría 4.9. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahí está. ¿En qué temas te gustaría profundizar en una siguiente jornada de nodo? De nodo. Encuentro que hay muchas valencias, dice acá, en Sense. Encuentro que hay muchas valencias en Sense. ¿Qué querrá decir ahí? ¿Falencias o cosas de valor? Queda la duda. Postura de las empresas acerca de las prácticas profesionales de nuestros estudiantes debido a la pandemia y a la priorización curricular. Acuérdense que son 3 preguntas que están acá, muy relevantes. Ojalá que la mayor parte de los asistentes pueda responderlas. Acá, la tercera pregunta: ¿qué iniciativas, programas o cursos para sus egresados podrían desarrollarse con Sense? Esto pensando en el próximo año. Programas de inserción laboral y desarrollo de habilidades relacionadas a la empleabilidad. Muchas gracias ahí a quienes nos responden. Lo vamos a dejar un ratito más. Aquí hay otras respuestas. Temas para trabajar en próximas sesiones de nodo. Vamos a tener sesiones de nodo de aquí en adelante una vez al mes, al final de mes. Les vamos a enviar la invitación con anticipación para que puedan inscribirse y difundirla. Es muy bueno que participe alguien del equipo directivo, algún jefe de UTP y o coordinador de unidad de producción, y además algún profesor, uno o más profesores, porque cuando surgen cosas importantes en estas reuniones, se pueden implementar mucho más fácil si participó alguien del equipo directivo y un profesor, por ejemplo, que solo si participó el profesor.
porque en el fondo volver a explicarlo esto cuesta un poquito más que si participaron los dos. Identificar el proceso de articulación con la educación superior TP. Lograr conocer más a fondo las capacitaciones y las vías para llegar a ellas. Prácticas pedagógicas. Perfiles que necesiten las grandes empresas de la zona en el ámbito de tecnologías. Y respecto del trabajo con CENSE, apresto laboral y vinculación con centros de formación técnica. Acá dice, sacarle provecho a las energías renovables. Se viene con todo lo de las energías renovables. Bien, pues. Lo vamos a dejar ahí un ratito más para que puedan ir completando. Acá les voy a pedir, si pueden, activar sus cámaras para sacarnos una fotito final de esta reunión de nodo, la cuarta reunión de nodo, para despedirnos. Eso, ahí están. Don Iván ahí se está arreglando, acicalando. Perfecto. Ya pues, muy agradecido de su participación. Nos vemos en la próxima reunión de nodo y recuerden el calendario de actividades de agosto. Vale, un abrazo grande a todos y todas. Que estén muy, muy bien. Chao, Pame, Humberto. Chao a todos, Chao. saludos, que estén muy Chao a bien. todos. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Chao, Claudio, gusto en verte. Cuídense. Chao. Chao, Vos, Andrea. Carlos, también. Chao, Luis. Nos vemos, Ivancito.